Las 7:18 de la mañana. Doctora Rocío Arroyo, buenos días. Buenos días. ¿No la podemos ver? ¿O sí? No sé, estaba viendo por qué no tengo acá a iniciar mi video. Sí, ya vi que lo... Ah, y yo creo que no nos ve. Yo pensaba que yo era sí el lo único. veo. No, yo sí lo veo, pero no. Bueno, No, mientras Doctora, la doctora... ¿cuál es el problema? Cuéntenos. Pero, Oiga, un comentario, lo siento, pero no puedo evitar porque ustedes acaban de hablar de un número esa es la idea, yo lo hice para con que ese los propósito. oyentes sepan con quién vamos a hablar. La Con la doctora doctora Rocío Arroyo, Arroyo, médico del Hospital Regional Rafael Hernández y representantes de los médicos que están en paro indefinido en ese hospital. Doctora, cuéntenos qué es lo que está pasando. No, pero ella quiere hacer un comentario previo. Bien breve, nada más recordar que incluso la Universidad de Panamá tuvo que bajar su matrícula porque la Universidad de Panamá tiene años estar pidiendo unas nuevas sedes, o sea, no caben. Yo me formé en la Universidad de Panamá y físicamente es imposible aumentar la matrícula de los estudiantes que quieren entrar, y a la UNACHI, por lo menos acá en Chiriquí, le pasa igual. Es imposible ver más porque no tenemos la parte de infraestructura. Entonces, ese es un punto a tener en consideración, que no se quiera masificar un poco o aumentar la matrícula, que sí se tenía más, pero ustedes ven en la Universidad de Panamá ha bajado el número de ingresos porque físicamente no los pueden tener. Ahí nada más hago ese comentario. Pero doctora, yo aprovecho rapidito antes de entrar al tema. ¿Usted estaría de acuerdo en que se abra la brecha para que médicos extranjeros vengan a Panamá a ejercer? Yo creo que tenemos suficientes médicos aquí. ¿Usted sabe cuántas universidades ahorita están formando médicos? Profesor. No, pero es que usted puede hacer un sondeo a la parte médica. Miren, vamos a hablar, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá en Chiriquí. Estamos hablando de por qué no hay médicos en PM. Eso es cosa de organizar. Ahora que tenemos las torres, hay consultorios que están vacíos simplemente porque no es el horario de uno. Si a ustedes tienen un horario de trabajo de 7 a 3, yo no voy a estar después de las 3 trabajando. Entonces, eso se puede distribuir, y eso ni cuando estaban apiñados en la policlínica se le ocurría al administrativo flexibilizar los horarios, que uno podría perfectamente organizar y tener una consulta en el PM. Eso nadie ha dicho nada. A veces es incapacidad administrativa, no necesariamente que el médico no quiera. Entonces, eso también no es el médico no quiere, es la parte administrativa. Mira lo que está ocurriendo ahorita en el hospital. En el hospital que con las torres ha duplicado su capacidad de camas, solo cuenta con 4 quirófanos. 4 quirófanos, teniendo 4 neurocirujanos, teniendo más 21 cirujanos generales y creo que más de 10 ortopedas. Me decía ayer el neurocirujano: doctora, yo puedo meter cualquier cantidad de cirugías y yo estoy operando un día al mes. ¿Qué puedo resolver yo eso? ¿Eso es que nos hace falta neurocirujanos? No, los tenemos, pero no puedes aumentar su desempeño, su calidad de resolver las cirugías electivas porque no tiene salón en donde trabajar. Entonces, mire, volvamos al punto de por qué estamos parados. A ver, yo creo que yo lo resumiría de la incapacidad de la parte administrativa, de surtirnos, y esto en realidad, si uno comenta con los colegas, está pasando de forma generalizada. Por un lado, en farmacia, en medicamentos, no es que no exista el presupuesto para comprarla. En la caja, cuando usted está en el interior, usted se suple de un almacén central. Si usted ve que en el almacén central tienen un acetaminofén, usted pide el acetaminofén, y de allá mandan y vienen y no le traen el acetaminofén. Entonces la unidad ejecutora pide permiso para comprar ese acetaminofén, y de Panamá le dicen, ¿tiene el aval? No tiene el aval. Mire todo el tiempo que va y estamos sin acetaminofén, para poner el ejemplo, si ese fuera el medicamento. Entonces teníamos una serie de medicamentos que se había solicitado el permiso para hacer las compras locales porque no hay a nivel central y no se había dado ese permiso. Entonces, si usted como unidad ejecutora no tiene un medicamento, pero no le dan el permiso para comprarlo, no lo puede comprar y no hay a nivel central. Eso por un lado. Por otro lado, habían órdenes de compras, casi 200 órdenes de compras procesándose, que estaban paradas porque no había viabilidad presupuestaria. En español, no hay dinero. No nos habían facilitado el dinero. En 2 semanas de paro que vino la gente de Panamá, empezaron ahorita, ayer hubo la reunión de la mesa de medicamentos, ya probablemente para el mes estemos como en medicamentos casi en su totalidad. En los insumos médico-quirúrgicos es más difícil,
yo no sé si ustedes saben la forma, ustedes que son tal vez más gerenciales, entenderán que nosotros pasamos de utilizar, en inicio de año se utilizaba un sistema que era como hacer un escáner. Se hacía el escáner, usted sacaba una jeringuilla, lo pasaba y se restaba eso del stock que había de inventario. En este momento, el hospital, y yo entiendo que toda la caja está funcionando con Cardex manuales. No tiene un Cardex manuales que yo le preguntaba al chico de allí, ¿ustedes cómo hacen? Palito, 1, 2, 3, 4, 5 rayitas, así manual. Todo el stock de médico quirúrgico está haciéndose, tiene un Cardex aquí, un Cardex allá, un Cardex en Panamá. Entonces, por eso hay una dificultad en saber en realidad qué se tiene y qué no se tiene. Y las compras es una locura. Nosotros conversamos porque, de nuevo, no soy quirúrgica, yo soy de la parte clínica. Cuando yo fui a ver la inexistencia de insumos, es como si usted tuviera un supermercado y se hubiese quedado sin nada de inventario y nuevamente tuviera que ir comprando de poco a poco. Habrá medicamentos, habrá insumos que son más fáciles de conseguir, habrá insumos que van a requerir un tiempo. Entonces, cuando nos decían el miércoles pasado, tienen insumos para 4 o 6 meses, ese día faltaba un hilo y sin ese hilo el cirujano no podía cerrar y sin poder cerrar tú no vas a operar y ahí ese día se omitieron 2 cirugías. Entonces, eso es en la parte de las autoridades. Entonces, todo esto surgió en base a una nota de un médico cirujano que estaba encargado del salón de operaciones y que dijo, no podemos hacer cirugías electivas, que en realidad no se están haciendo, pero era la nota formal porque los insumos pocos que hay se van a guardar para las urgencias. Este señor, que es el doctor Lamy, inició un proceso de administrativo contra el doctor. Eso en realidad fue lo que unió a todos los médicos para hacer esta protesta. Entonces nosotros realmente estamos ahora verificando que en el finiquito de paro se ponga que este señor no vuelva a ser jefe nuestro en ninguna parte porque el señor es vengativo. El señor es, alguien escribió por ahí que es el que nos pone a trabajar. Doctora, no, dígame. ¿Y qué culpa tienen los pacientes que ustedes no se lleven con su jefe? No ese es el punto, mire. ¿Cómo no va a ser ese el punto si ustedes están parados, doctora? ¿Cómo no va a ser ese el punto? Las cirugías se están haciendo. Quiero que entienda el detalle. Este señor es el que bloqueó todo. Si él puede volver como director médico, si él puede volver como director provincial, ni siquiera piensa en esto, él puede volver a parar todo lo que antes bloqueó, porque nosotros tenemos un coordinador que es el doctor González, y el doctor González es una persona de mucha experticia, y sin embargo todos sus esfuerzos para mantener los insumos adecuados eran bloqueados por este señor. O sea, el señor simplemente es un obstáculo, mírelo así, como si usted tuviera un gerente que no le permite trabajar. Entonces, nosotros solo le pedimos a la parte administrativa que este señor no puede estar allí, no puede estar allí impidiéndonos el trabajo. Ya ahora que se logró solventar la consecución de todos los medicamentos, de todos los insumos, queremos trabajar, ese señor no puede estar allí. ¿Qué pasa si no separan al señor? Lo que ocurre es que yo pienso que debe haber un acercamiento. No es que estemos parados de que las autoridades entiendo que comprenden que no, pero debe quedar por escrito. Mañana quitan a la provincial, mañana quitan al nacional y solo va a quedar lo que se firmó. Entonces no podemos firmar algo que diga el señor se va de vacaciones. Tenemos que decir el señor se va de vacaciones y cuando regrese no va a volver a la postura en donde está. No sé si me entienden. Yo estoy de acuerdo. No, es que el argumento suyo se entiende perfectamente bien. O sea, ustedes lo que están reclamando, entre otras cosas, además del tema de los insumos, y etcétera, las condiciones de trabajo de los médicos para poder atender a sus pacientes, perfectamente bien entendido. Y que además hay un jefe que es un obstáculo y que no es un facilitador, también se entiende. Lo que no entiendo es qué culpa tienen los pacientes. Es que qué culpa tienen los pacientes de que este señor esté allí. Exactamente. Este señor es la mano derecha del lado, profesor, este señor es la mano derecha del lado y no logro entender por qué no puede ir al puesto que tenía originalmente. Mire, yo tengo temor, yo le decía ayer a las personas, yo soy tratado de limar las asperezas y todo el asunto, pero hubo una compañera que él redistribuyó de sus funciones y la mandó a la consulta externa y cerró una sala de geriatría. Ahorita mismo el hospital no tiene geriatra, porque él se empecinó en que ella tenía que irse directamente, una de las personas que más labora.
Le digo yo, reiniciamos y ahí no queda algo por escrito y a mí me van a mandar para Changuinola porque van a decir que no hay nefrólogo en Changuinola o me mandan para un algo porque es la potestad del administrativo y él puede desquitarse, esa es la palabra, desquitarse, vengarse, como lo queramos poner, con todo el grupo que estuvo en el movimiento que ya lo intentó. Dentro del paro, él se fue a buscar y nos empezó a hacer una auditoría de los turnos. Yo le decía, incluso la auditoría de los turnos del doctor González, que ni siquiera es que está en paro. O sea, es una persona, se lo describo así, una persona vengativa, y yo temo, así, necesitamos la seguridad de que me reintegre a mis labores, y créame que cuando me reintegre estaremos viendo 4 o 5 cupos cada vez para poder retomar todos estos pacientes que no hemos podido ver. Ahora, pero ustedes no se molestan con que le hagan un audito, ¿no? Eso es normal en cualquier institución. Pero lo que le trato de decir, porque en realidad me decía la Nacional que no había una nota de eso. Él lo hizo, necesito el expediente de una forma prepotente. Hágalo, ¿por qué no se lo hace a todos? ¿Por qué tiene que ser al grupo de los que están en paro? Hágaselo a todos los médicos. Si ellos mismos son los que firman los turnos, si hacen un hallazgo, ¿quién cree que va a ser la cabeza que va a caer? Él es el que firma los turnos. O sea, yo no entendía esa parte. Es una forma más que todo de amedrentar. Todos firman nuestros turnos, todos hacemos nuestra labor, y que me auditen. Lo que sí yo me pongo igual, pregunto como el profesor, ¿qué pasa con todos los pacientes? Ayer veía un señor en televisión que decía que gastó no sé cuánto dinero en pasaje, que su esposa está muy enferma y que necesitaba la atención, y que llegó y no lo atendieron porque están en paro. Entonces, yo también lo vi y me eché a reír porque capaz y es de la consulta externa de la doctora Arroyo, y lo primero que dije, debieron haberlo mandado a un cuarto de urgencia. Todos los pacientes nuestros que han llegado se le ha dado, por lo menos en mi caso y en el caso de especialidades como hemato y demás, los medicamentos especiales que requieren se les ha estado haciendo recetas. O sea, no es que hemos cerrado la puerta y le dijimos aquí no hay nadie. Se le ha estado dando las recetas especiales, se le estaba atendiendo. Se le dice no podemos verlo como una consulta normal, pero si necesitan esto, aquello, los otros, se les ve. Y si la persona está en malas condiciones, como esa señora que describía, que está hinchada, que está hematosa, debió haber ido a cuarto de urgencia. La atención del cuarto de urgencia está allí. Y mire usted la pelea porque es, alguien decía, y las cirugías perdidas, les digo que no se han perdido cirugías, porque tenemos meses que no hay cirugías electivas. No hay tumores que se puedan operar. Pero no sé doctora, si lo ven. Dígame. Lo que comprendo ahorita es que ya tienen los insumos que ustedes estaban reclamando. Ya se están comprando, eso es lo que trato de explicarle. Incluso la semana pasada todavía iba a las cajillas de los hilos y los hilos no estaban. O sea, están en proceso de compra. Por eso le puse el ejemplo del supermercado. Todavía están en proceso de compra, eso puede demorar una semana y no es como dicen las autoridades que tenemos para 4 o 6 meses ya. O sea que aunque atendieran al paciente, si requiere de una cirugía, no pueden hacérsela porque no tienen los hilos. Todas las cirugías, no quiero que comprenda, todas las cirugías de urgencia se están haciendo. En la noche, amaneciendo ayer, se quedaron hasta las 4 de la madrugada porque había un aneurisma y concomitantemente llegó una cadera inestable y se tuvo que buscar otro equipo porque el doctor Lamis incluso había quitado unos turnos disponibles y después busca a media madrugada el anestesiólogo porque él retiró unos turnos que se hacían antes para tener estas opciones cuando habían 2 cirugías a la vez. Entonces, se consiguió, se está haciendo, es más o menos, se tiene ya por lo menos anestesia, sí, me entendí yo, me dijo la doctora, que los medicamentos de la parte de anestesia sí se consiguieron, pero están copados en el salón ahorita con sacar las cirugías que están en las salas. O sea, la situación es que teníamos un hospital lleno de pacientes que requerían cirugía y estaban esperando. Y me refiero sobre todo, por ejemplo, a la fractura. Había un montón de gente fracturada en sala que no podía ser llevado al salón, por un lado por insumos y por otro lado porque solo hay 4 salones de operaciones. Y eso que ellos estaban laborando en 2 jornadas, incluso. O sea, se hicieron más cirugías en paro que antes del paro. Porque doctora, la situación ahorita es que paro indefinido. Sí, exacto, desde ayer, desde el lunes. Esperando a que las autoridades se reúnan con usted para ver el tema. Las autoridades se reunieron con nosotros el día lunes. Se acordó, se hicieron algunos cambios, se adecuó y la única situación que está es que nos aclaren cuál va a ser la situación laboral en la que va a reingresar el doctor cuando entre de vacaciones. Eso es en realidad el punto, algo para mí extremadamente sencillo que la administración puede resolver y que es lo que nos mantiene parados. O
Si usted me pregunta por qué los pobres pacientes están sufriendo con la consulta externa, yo quisiera preguntarle eso a la parte administrativa. ¿Cómo es posible que una tontería como esta nos mantenga todavía en el desasosiego de saber qué vamos a hacer? Qué mal. Sí, bueno, pero doctora, al final es un tema administrativo. Sí, que está afectando a los pacientes. Claramente descrito por la doctora, un tema administrativo. Y para mí la doctora ha sido muy clara en el problema, muy clara. Es un tema administrativo, es un tema de manejo que tiene el señor que no sé ni quién es, el jefe, director, lo que fuera. Pero doctora, los pacientes no tienen culpa. Totalmente. Y los que están pagando son los pacientes. Totalmente. Los que están pagando los platos rotos son los pacientes. Ahora entienda que esto es por los pacientes, porque cuando esto empezó no había ni siquiera el medicamento de anestesia para poder tener una cirugía segura. Y que el vicepresidente decía que sí había medicamento. Sí, yo no sé en qué mundo anda, están en Narnia, porque la verdad es que lo que necesitan es venir. Lo que necesitan es ver. Y les digo algo, nosotros hemos hablado, pero cuando hemos tenido reuniones de Comenenal, nos hablaba una ortopeda del Hospital del Niño que no tienen, nos hablaba un ortopeda de Colón en donde los aires de los salones están dañados, nos hablaban de los compañeros de Agua Dulce, en donde también están en una situación crítica. La gente en provincias centrales, yo no sé si ustedes han visto que están haciendo colectas para obtener insumos para poder trabajar. Wow. Verifiquen cómo está la situación en las otras unidades, están igual o peor. El complejo está en crisis y la Ciudad de la Salud ahorita mismo no tiene marcapasos. O sea, ustedes, yo en broma le decía acá en Chiriquí que nadie se resbale, por favor, no le dé un apéndice en este momento y nadie se vaya a fracturar algo, porque la verdad es que era un momento difícil, ahora ya tenemos más insumos, pero el resto del país está igual y la gente tiene temor de poder expresarse porque el ambiente que se siente es un ambiente punitivo y de correteo. Nos persiguen si usted dice no hay algo, entonces la gente no se atreve. Doctora, yo respeto el derecho que tienen de ir a paro, pero ojalá en algún momento tanto los médicos como las otras profesiones encontraran una forma más creativa de poder manifestarse y exigir lo que se necesita. Si yo le mostrara todas las notas que a lo largo de los meses, anestesia, cirugía, ortopedia han estado mandando a la dirección médica, o sea, créame que el médico, las paros médicos nunca son amables ni nadie los quiere. A nosotros nos gusta trabajar y a los cirujanos les encanta operar. Pero si usted me dice y usted piensa que yo entré a paro porque hoy vine y dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer paro. No, esto es la consecuencia de la no respuesta de lo largo de meses. No, que no lo dudo. Lo sabemos. Porque lo que campea. Imagina que usted como cirujano se encuentra en una cirugía y cuando diga, dame el hilo para cerrar, no hay. ¿Cómo cierro? Y si usted lo cierra y esa barriga se ventra, esa barriga se rompe, esa barriga se abre, ¿quién es el de la malpraxis? ¿El director médico? ¿El subdirector médico? ¿El paciente qué va a decir eso? ¿Va a decir, ay, es que faltaba hilo, pobre doctor? No. Va a decir, el doctor fulano de tal me operó y me pasó esto. Esto es serio. Esto es muy serio. Entonces entendamos. Claro. Mire, yo le voy a poner la situación de las fracturas. Usted sabe que es que usted se fractura y se quede tanto tiempo en una sala que su fractura selle. Y cuando el pobre cirujano lo tiene que llevar al salón de operaciones, tiene que refracturar para poder hacer la cirugía. De eso le estoy hablando. Estamos en la época de la prehistoria. Me decía uno cirujano, doctora, tuve que hacer una cirugía de forma artesanal porque no había esto, aquello, lo otro. No me pregunte, porque yo no soy neurocirujana. Pero ¿cómo pueden trabajar así? Usted tiene un tumor y tiene que esperar yo no sé cuántos meses porque créame que el apéndice va primero, el accidentado va primero, la fractura va primero y el tumor ahí andando. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué otra forma creativa? Dígame, ¿qué otra forma? Si usted me dice qué forma creativa puedo hacer con gusto. Qué mal que no se pueda reclamar lo que les hace falta. Doctora, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Hospital Regional de Chiriquí. Así que le estaré escribiendo. Y ojalá y todo se pueda solucionar pronto. Gracias por atendernos, que tengamos buenas noticias. Gracias a ustedes. Ojalá. Muy amable. Profesor, porque el tema de salud, no solamente en el Hospital de la Caja de Seguro Social en Chiriquí, sino en el Hospital del Ministerio de Salud en La Chorrera, el Nicolás Asolano, también está en paro. Pero bueno, yo no sé ahí cómo no se fueron a paro antes, porque ese hospital es terrible. Los que han tenido familiares allí hospitalizados es una cosa, pero casi que de terror.